Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 4 de febrero. Vamos a hablar hoy día con dos destacados periodistas que han cubierto el sector judicial o policial, como se le llama en los medios, en relación al tema que obviamente está haciendo mucha noticia en los últimos días, que es este cuestionamiento a altos dirigentes políticos del país en relación a su vinculación con pandillas. Y estos invitados de esta noche han conocido la pandilla, tienen un conocimiento mayor de lo que tenemos cualquiera, digamos, en relación a este fenómeno que ha ocurrido en el país en los últimos años. Los presento inmediatamente. Roberto Valencia, periodista español radicado en nuestro país desde hace 19 años y ha cubierto judicial por muchos años. Gusto saludarte. Gracias. ¿La primera vez? Primera vez. Sí. Un gusto tenerte por acá, Roberto. Son las que se recuerdan, dice. Y también nos acompaña Eric Rivera, quien es comunicador y catedrático universitario. Estuvo, digamos, en medios escritos, también cubriendo la parte judicial. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gracias Bienvenido. por la invitación. Estoy a la orden. Bueno, tengo muchas preguntas para mis colegas, para que nos ilustren, para que conozcamos un poco más cómo ha pasado, o sea, qué saben de lo que está hoy día juzgándose o se va a juzgar. Y sobre todo, digamos, el comportamiento de las pandillas en relación al mundo político del país. Creo que es un tema interesante de analizar. Saludamos a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a empezar con Roberto. Una pregunta muy básica, muy general. ¿Cómo interpreta lo que está pasando en este momento en relación a esta vinculación, a que se haya judicializado casos de políticos que han tenido relación con las pandillas, ya sea entregando dinero o sosteniendo reuniones? ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo se interpreta eso? Yo tengo la sensación de estar viendo una película que ya he visto. Claro. Me tomé la molestia esta tarde de ver unas fechas y de leerme el requerimiento, la pieza que está ya en juzgados. Y saqué unas fechas desde... O sea, lo que está ahora mismo en discusión tiene como elementos probatorios, al menos los que se conocen hasta la fecha, los videos y los testimonios. Esos videos y esos testimonios son, para la gente que llevamos años, casi una década en mi caso, viendo estos temas, son videos y testimonios que son públicos desde hace años. Los dos testimonios, ahora entro con los vídeos, pero los dos testimonios son los de los testigos que ahora han llamado Noé, que es el mismo Noé de Jaque, y de Cuscatlán. Noé es una persona que, bueno, es una formalidad seguir llamándola Noé porque es conocida. Tú sabes cómo se llama, ok, sí, pero no puedes decirlo. Acabar. Y con Salomón pasa algo parecido. Es otro de los testigos cuyo testimonio, cuya confesión en calidad de testigo criteriado ha sido usada en otros procesos. Yo lo que leí, de verdad lo digo, no leí nada nuevo. ¿No te sorprendió nada? Nada. Los videos son públicos. Saqué las fechas. El primero que salió público en El Faro, es el medio que ha hecho el trabajo más destacado en este sentido, el 11 de marzo del 2016. Es el video en el que se ve a Ernesto Mason y al finado alcalde de Ilopango, Ruano, con líderes pandilleros, platicando. 16, estamos en 2020, 4 años. 11 de marzo del 2016. Luego salió un primer video de Arístides Valencia, que salió publicado el 6 de mayo del 2016. Y luego salieron otros 2 videos de un solo, y estos fueron publicados al mismo tiempo por El Faro, por Revista Facton y por un medio internacional que se llama Inside Crime,
y eran los videos en el que en uno de ellos aparecía de nuevo Arístides Valencia y en otro aparecía Benito Lara. Desde hace 3 años y medio estos videos son conocidos y estamos teniendo... ¿Desde ese tiempo han estado en poder de la Fiscalía? O sea, han estado sí, de hecho recuerdo que anunciaron algunas investigaciones, como se anuncian tantas veces, investigaciones que no suelen ir a ningún lugar, pero bueno, eran de dominio público y hasta yo no soy, estoy hablando en calidad de periodista, no soy abogado, ayer tenías en la mesa unos abogados. Hasta donde yo tengo entendido, la Fiscalía tiene capacidad de, una vez que se ven esos vídeos, ellos por iniciativa propia, sin que nadie llegue a presentar una denuncia, puede darle curso legal y presentar una denuncia. Entonces, yo lo que he analizado hasta el momento, no hay elementos nuevos. El único elemento nuevo es el video de Norman Quijano. Ese no había sido publicado antes, hasta que salió hace unos meses, hace unas semanas, unos pocos meses, al calor del juicio en el que otra vez el testigo principal era Noé. ¿A dónde quiero ir con toda esta exposición? Luego profundizaremos, pero ¿a dónde quiero ir con esta profundización? A reforzar esa idea que era la primera que solté. Mi sensación, como alguien que lleva muchos años metido en esto, es de que estamos con elementos ya conocidos, sin elementos nuevos, al menos elementos nuevos de impacto, montando una acusación que se podía haber montado antes, que los elementos ya estaban sobre la mesa. Eso habla bien de esta Fiscalía, si uno quiere hacer esa interpretación, y habla mal de las fiscalías anteriores que, teniendo estos elementos, pues decidieron cruzarse de brazos. Ya se verá, si es que llega a juicio, si las personas indiciadas son culpables o no. Pero el debate político, el debate público en torno a estos sucesos, creo que es lo suficientemente fuerte e importante como para incidir directamente en la agenda pública, en la agenda política, y yo me temo, sospecho, que esa es la principal razón por la que ahora mismo estamos hablando de ese tema. Ok, voy a dejar ahí, tengo bastantes preguntas para hacerte, especialmente de dónde surge el video, si el video es incautado, te lo voy a preguntar después, ¿ya? ¿Cómo interpretas tú esto que está pasando? Bueno, yo quisiera comenzar por lo último que dijo Roberto sobre el asunto político. Si bien es cierto, ha habido indicios generales y ha habido también, no se le podría llamar prueba desde lo jurídico, pero sí había ya algunos indicios claros de la relación entre las pandillas y algunos políticos de El Salvador, uno debería preguntarse por qué ahora surge con tanta fuerza en el espectro público. Es decir, ¿por qué, si este tipo de videos o este tipo de pruebas y quizá otras que nosotros no conocemos están por ahí en la Fiscalía, en el poder de quién sabe quién, ¿verdad?, ¿por qué en este momento aparecen? Eso primero, ¿verdad? En segundo lugar, yo creo que habría que hacer una conclusión un tanto más desde lo social que desde lo periodístico, si se puede decir eso, en el sentido de que a veces parece que esta sociedad no mira al fenómeno de las pandillas como algo que está relacionado y que atraviesa todas las dimensiones de la vida social. Nosotros estamos relacionados o con familias de pandilleros, o con amigos de pandilleros, o con pandilleros mismos, en todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces, ¿por qué el político va a estar exento de eso? ¿Por qué el político va a estar exento de esa realidad? El punto es que más allá de cualquier tipo de relación que pueda haber, o cualquier tipo de comunicación directa o indirecta que se tenga con familias de pandilleros o con pandilleros o con cualquier grupo poblacional influenciado, más allá de eso, el tema es cómo podemos nosotros llegar a pensar en políticos negociando sobre la vida de los salvadoreños debido a esa relación con los pandilleros. Ese es el punto. No podemos pensar en que la relación con la vida pandilleril, en el espectro político, en el espectro social, está fuera de la lógica. Eso tiene que estar dentro de la lógica. Lo que está fuera de la lógica, o debería estar fuera de la lógica, es que se negocie a través de los votos o a través de cualquier influencia política de poder, ¿verdad?, con la vida de los salvadoreños. Esa creo que es la conclusión que debe llegar.
Porque digo todo esto porque a veces pareciera como que nosotros cuando escuchamos que un político se sentó a platicar con pandillas o como cuando pensamos en que hay un diálogo un tanto más certero en cuanto a la prueba por un video, pareciera como que eso es demasiado raro, pues. Y yo creo que no, yo creo que la política debe ver de frente al fenómeno, debe saber cómo tratar este fenómeno, debe también saber cómo explicar algunas de sus conductas y debe también abrir oportunidades a este tipo de gente. El punto es lo otro, pues, ¿verdad? Llegar al tema de negociar, el llegar al tema de poner en riesgo a miles de personas, ese sí es un problema que debería atajarse desde otra perspectiva. Okay. Estos videos, ¿cómo llegan a poder de la Fiscalía o de los medios de comunicación? ¿Es porque fueron detenidos algunos que han encontrado los videos o porque las mismas pandillas lo hacen llegar para, digamos, provocar, no sé, otro tipo, digamos, de chantaje? Creo que yéndome un poquito para atrás, se va a entender mucho mejor. Estos vídeos de los que estamos hablando, todos son filmados en unas épocas, no conocemos, bueno, en algunos casos sí, el día, pero sí el intervalo está bastante claro. Es segunda mitad de 2013 y sobre todo en la época cuando ya estamos en campaña de las presidenciales de 2014. Recordemos que son unas presidenciales, es un dato que suelto, pero hay que tenerlo en cuenta, que se deciden por 6.000 votos. O sea, el presidente que los salvadoreños elegimos en 2014 fue elegido por 6.000 votos. Serén. Sí. Sánchez Serén, y el que perdió por los mismos 6.000 votos. Y estos videos, como estaba comentando hace unos minutos yo, empiezan a salir 2016, marzo, mayo y octubre. ¿Qué pasó entre cuando fueron filmados y cuando ven la luz pública? Pasa que las pandillas, por los acuerdos que habían llegado con los distintos partidos políticos, en especial con el FMLN, que era el partido de gobierno en esa época, se sienten traicionadas. Pasa que ya habían, cuando empiezan a salir los videos, ya se habían desatado las llamadas medidas extraordinarias, que fueron una estrategia que tenía varios componentes, pero uno de ellos era apretar a los pandilleros en los centros penales, donde estaban y están los principales liderazgos, y cortar, primero, un intento de cortar las comunicaciones y también cortar de plano las visitas de las madres, hijos, parejas, etcétera, etcétera. Es en esa coyuntura de pandillas sintiéndose traicionadas por los actores políticos. Que son entregados ¿a quién? A ver, hay diferentes. Yo puedo hablar de uno en particular que yo acompañé al periodista que fue a recogerlo. Ya, a medio. ¿Y otros? No, lo voy a hablar. Sí. Hay el primer video de Arístides Valencia, que lo publicamos en una nota que la firmamos Carlos Martínez y yo, sale el 6 de mayo del 2016. Ese fue al calor de estas coyunturas y con algunos contactos hechos por la práctica profesional. Recordemos que veníamos de la tregua en la que los pandilleros hubo una época en la que uno encendía el televisor y se encontraba ahí al Sirra y al día siguiente al Chino Tres Colas, etc. Viniendo de eso se habían establecido unos contactos y a través de esos contactos se logra, después de mucho pedir y mucho estar, porque ellos sabían el poder de esto y qué suponía, se logra conseguir ese video en particular, yendo a un lugar en específico, o sea, no es una cosa así. Pero ese video, perdón, fue entregado ex profeso por una pandilla. Sí, claro. Para, digamos, para que se hiciera público. Para vengarse, para que se hiciera público. Si quiero usar esa palabra, sí. Toco en un corte, volvemos rápidamente.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI, ahorro y crédito, que te lleva a la final de la Copa América 2020 que se disputará en Barranquilla, Colombia. Pide más información sobre esta y otras promociones marcando el PBX 2241-4200. Próximamente, COSAVI Ahorro y Crédito inaugurará su centro financiero en la zona oriental del país. Con la mística de trabajo en equipo, visión de crecimiento y creyendo en un cooperativismo evolutivo al servicio de sus asociados y población en general. COSAVI iniciará operaciones en San Miguel, ofreciendo sus servicios financieros. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Encendámonos. Bueno, voy a seguir un poco más contigo para concretar esto. Da la impresión, y no sé si tú me puedes decir en términos general, porque te lo pregunté fuera de cámara y me dijiste que podías decir lo que tú habías hecho, no lo que otros periodistas puedan haber trabajado el tema. Da la impresión que ninguno fue incautado, ningún video fue incautado por la policía, y que esto básicamente fue, en casi todos los casos, digamos, una molestia de las pandillas a sentirse traicionadas y lanzan, digamos, ese tipo de cosas. No, y gracias por la pregunta porque así puedo precisar. Eso último que ha comentado usted se refiere a este del que estaba hablando. No, claro, pero en general. A mí me consta que algunos sí que fueron incautados por algunos fueron autoridad. incautados. Sí. Pero para cerrar el punto, nosotros conseguimos, y eso es una... O sea, de ahí hasta que eso termina publicado, falta muchísimo. O sea, el Faro tuvo que procesar eso, que discutir eso, aprobar que íbamos a seguir trabajando. Fuimos en esa ocasión todavía nos recibieron, fuimos hasta la Torre, Carlos Martínez y yo, a la Torre de Gobernación, porque ya era ministro en esta época Aristides Valencia. Lo entrevistamos, admitió que era él. O sea, se hizo todo un trabajo de contextualización, un trabajo que tomó varios días antes de que eso saliera publicado, que es lo que tiene que hacer el periodismo responsable. Ahora, en fin, me gusta subrayarlo porque estamos en una época en la que creo que cualquiera ahora con acceso a un smartphone... Hay mucho periodismo irresponsable, sin duda. Y gente que juega a ser periodista incluso. Ajá. Pero hay un punto antes de soltar la palabra, sí, que es subrayar lo que estaba comentando el compañero Eric. Yo creo que la sociedad tiene que tener claro que hay dos tipos de acercamientos a las pandillas. Una cosa es el diálogo, incluso la negociación, que como palabra es muy amplia y da cabida a muchos encuentros interpersonales. Eso es algo que hacen las empresas, que hacen los ciudadanos, que hacen las ONGs constantemente. Y otra cosa es lo que tenemos ahora sobre la mesa. Unos partidos políticos que a través de dirigentes altísimos, de altísimo nivel dentro de estos partidos políticos, en especial FMLN y Arena, llegan a seducir a las pandillas prometiendo dinero, prometiendo inversiones, prometiendo desmantelar políticas públicas, prometiendo, consultando cuál es qué les parece la opción que tenían como ministro de Seguridad. Eso sí que es indiscutiblemente es un problema y yo esperaré sentado a ver qué resultados da este proceso judicial que ahorita mismo está iniciando, pero sí que me gustaría explicitar esa idea que adelantó Eric, repito, de no meter en el mismo huacal un acercamiento con la pandilla que, nos guste o no nos guste, es una realidad con la que convive este país. Sobre todo los alcaldes, ¿no? Los alcaldes y la ciudadanía en general. O sea, la cifra, este gobierno todavía no ha tirado su propia cifra, pero la del anterior eran 70.000 miembros activos, más colchón social, unas 300.000 personas adicionales. Estamos hablando del 6-7% del país. Entonces, hay que diferenciar entre un acercamiento malicioso, un acercamiento a las pandillas para conseguir algo, para pedir que los no voten por el partido contrario. Roberto, pero tú dijiste el 2015 se ganó por 6.000 votos. Sí. ¿Eso significa que las pandillas pueden haber torcido el resultado de una elección? Y que cuando Arena, digamos, entró a hablar con ellos
o a negociar, o como Pero se quiera decir, indiscutible. estaba haciendo algo que sabía que iba a ocurrir y que estaba ocurriendo, que era que las pandillas estaban negándole el voto a Arena y que estaban impidiéndolo. Pero indiscutiblemente, es decir, las pandillas, por las cifras que acabo de dar, representarán fácilmente entre su propia gente. No solo eso, sino que, digamos, Arena antes de ese encuentro aducía y denunciaba que las pandillas estaban quitando DUIs a alguna gente para que no votara, o que no estaban dejando salir de sus territorios a gente para que no votara. Entonces estaban ejerciendo un control. Indiscutiblemente. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Eso se convierte en un asunto de Estado, ¿no? Digamos, Sí, lo que pasa es que un sector delincuencial puede decidir en una elección. Entonces, ¿dónde puede haber más fraude? La respuesta es sí, pero al poner la lupa ves que no es... O sea, si ponemos la lupa sobre cada municipio, es fácil que, en especial en aquellos en los que las pandillas tienen una presencia territorial mucho más agresiva, que son la inmensa mayoría de este país, no todos afortunadamente, estos contactos entre líderes políticos locales, en este caso, y líderes de las pandillas en esos municipios son pan de cada día, y mira lo que me atrevo a decirle, siguen siendo, porque la presencia de las pandillas, repito, nos guste o no nos guste, esto no es una defensa de las pandillas, es una descripción de un hecho que para mí es objetivo. La presencia de las pandillas, en especial en determinadas franjas... ¿No se puede gobernar sin tomarla en cuenta? Sin tomarlas en cuenta, no se puede gobernar. Ok, eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué piensas tú sobre esta? Es una realidad tremenda, pero está sobre la mesa un hecho, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, todo este entorno que sucedió en el año 2014, todos estos videos son del año 2014, cuando vos lees y escarbás un poco lo que dicen los trabajos principalmente del Faro, te das cuenta que hubo un montón de cuestiones que estaban sobre la mesa que eran básicamente decisiones de Estado, decisiones políticas. Los pandilleros, de acuerdo a lo que decían estos reportajes, pedían un cambio en la política de seguridad, pedían que se revirtiera el tema de la ley de pandillas, pedían $1 millón, pedían, luego aparecía que al parecer, de acuerdo a lo que decía el Faro también, recuerdo que $250,000 se le había entregado a los pandilleros de parte del FMLN. Es decir, una serie de cosas que a vos te dicen principalmente que la pandilla de alguna forma estaba tomando decisiones de Estado. Estaba tomando... Eric, ¿para qué? Bueno, yo creo que en parte, es un asunto bien complejo, pero para explicarlo desde lo que yo puedo explicar, creo que si el fenómeno es tan nuestro, esto es un espejo de la realidad que nos afecta, de la inequidad, de la injusticia histórica, ¿verdad? Pero si este problema es tan nuestro, ¿verdad?, debería ser resuelto como una política de Estado también. Pero no ha habido ningún gobierno hasta este momento, desde mi perspectiva, que tome el tema pandillas como una urgencia de política de Estado, solamente a apagar fuegos, solamente a ir coyuntura tras coyuntura, solamente a cumplir caprichos, solamente a jugar debajo de la mesa, todos estos jueguitos criminales, pues de alguna forma. Ernesto Mason ha dicho que lo estaban extorsionando y que él fue a pagar una extorsión, ¿verdad? ¿Eso puede ser verdad? Puede ser verdad. Si yo escucho a Roberto y leo El Faro, por ejemplo, o leo a la revista Factum, que de alguna manera le dan bastante cobertura a estos temas, podría ser verdad, pero el punto es que ¿de qué se trata la extorsión? No es lo mismo que vos te extorsionen por tu vida en una tienda, ¿verdad?, en una peluquería de una colonia, a que alguien diga, mire, me están extorsionando porque si yo no pago este dinero no voy a tener votos. No es lo mismo, no puedes ponerlo en el mismo cajón, ¿verdad? Entonces, es necesario primero pensar que este tema es un tema de Estado, ¿verdad? Debería haber una política pública diferente, no solamente apagafuegos, pero también es necesario que la sociedad la vea de frente, vea el fenómeno como algo que le pertenece, que es un espejo propio de una realidad histórica nacional. Todos estos elementos sobre la mesa que se han puesto y que los ha sacado a la luz principalmente el periodismo,
La Fiscalía se ha montado en este caballo hasta ahora, pues, ¿verdad? Yo coincido en el sentido de que los fiscales anteriores, nadie sabe por qué no tomaban en serio o no tomaban la labor de llevar la prueba de estos videos a donde deben ir, ¿verdad? Que es a los juzgados, ¿verdad? Pero si la Fiscalía ahora se sube en o se monta en este tren, digamos, ¿verdad? Y si es ahora un momento en el cual están apareciendo todas estas problemáticas y todos estos hechos que cambiaron una elección, evidentemente cambiaron una elección, ¿verdad? Habría que preguntarse si ese poder ha disminuido ahora o si no puede haber en este momento, y no estoy hablando de políticos en particular, sino de la política en general, ¿verdad? Algo que esté haciendo que de alguna manera la misma pandilla siga siendo parte de la política, siga siendo parte de las decisiones que se están tomando. Algunos señalan que en un momento determinado, no sé si todavía, las pandillas querían transformarse en un partido político. Eso recuerdo que pasó en épocas de Munguía Payés, si mal no recuerdo, que él daba algunas declaraciones en la época de la tregua. Mira, yo no creo que se llegue a eso, pero creo que no debería ser esa la pregunta. Es decir, yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos en ese momento, ahora puede haber otra pregunta, pero en ese momento era cómo una entidad criminal, ¿verdad? Porque es criminal, al margen de que cualquiera puede decir que uno haga apología de ellos, qué sé yo, ¿verdad? Pero cómo una entidad criminal puede llegar a tener el poder de influencia en todos los sectores de la vida, no solamente en los sectores sociales, en la población, sino también en el poder económico, en el poder político. Entonces, la pregunta no debería ser solamente si puede llegar a convertirse en un partido, que yo sinceramente no lo creo, pues, ¿verdad? Pero la pregunta sí debe ser cómo este grupo tiene una influencia directa en la vida política de este país. Que lo sigue teniendo, puede ser. A mí, por ejemplo, me parece muy curioso la disminución de cifras de asesinatos en este país. Me parece muy curioso. Me parece que es quizá el caballito de batalla del gobierno, pues, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario que se nos explique qué está pasando, incluso desde el periodismo. Creo que en este momento es muy importante que se nos explique qué está pasando. Yo he leído algunas explicaciones, ¿verdad? Vía Twitter o algunas reflexiones muy particulares, pues, ¿verdad? Pero sí yo quisiera saber qué está pasando, porque mucha de la política actual en materia de seguridad sigue siendo represiva y sigue teniendo algunas características similares a otras del pasado, pero los números han cambiado. Algunos hablan incluso de que han subido otro tipo de delitos. Creo que Roberto incluso lo ha desmentido por ahí, ¿verdad? También he visto en LPG Datos algunos datos al respecto, valga la redundancia, pero creo que es necesario que empecemos a reflexionar sobre qué está pasando, porque todavía no lo sé. Ok, creo que tengo un par de minutos, cerramos este tema. ¿Qué está pasando? Y después vamos a entrar nuevamente a volver al caso. ¿Qué está pasando hoy día? Está pasando, ¿Ya no existen las pandillas? Perdón que sea tan claro, yo siempre soy así, por eso tengo tantos enemigos. Así tiene que ser. No se entiende esto si no hay un punto de partida que para mí es básico. Tenemos una clase política cínica. Y para ejemplificar esto, para que no sea una palabra dicha así nomás, leo el comunicado que sacó el FMLN, un parrafito, el 13 de marzo de 2016, que es 2 días después de aquel primer video que hablaba en el bloque anterior, en el que veíamos a Ernesto Mason y al finado alcalde Ruano de Ilopango sentados. Fue el primero. ¿Qué hace el FMLN 2 días después, es decir, 13 de marzo de 2016? Saca este párrafo. El FMLN ante las nuevas revelaciones acerca de la relación de Arena con las pandillas. La Comisión Política del FMLN, ante las nuevas evidencias de los vínculos del partido de Arena con las pandillas, difundidas a través de un video, expresa su más enérgica condena a esta práctica sucia y cómplice con los delincuentes por parte de altos funcionarios de ese partido. Si esto no es cinismo, ¿qué es cinismo? Y día después aparecen los videos de ellos. Y ya lo habían hecho. O sea, los videos que aparecieron después se habían grabado. Es decir, en esa comisión política estaban Arístides Valencia y Benito Lara, que ya se habían reunido, que sepamos por videos. Mínimo esos dos ya habían tenido encuentros, en el caso de Arístides Valencia, en repetidas ocasiones, por eso terminó siendo ministro de Gobernación, con esos mismos líderes. Eso es cinismo, porque si eso no es cinismo, ¿qué es el cinismo? Ok. ¿Y qué está pasando ahora con las pandillas? Eso da para... Porque de repente desaparecieron. No sé si algún periodista ha tomado contacto con ellos. Obviamente las pandillas conversaban con la prensa, alguna prensa en algunos momentos daban a conocer sus posiciones. A ver, venimos de una guerra, así se manejó, yo era de los que usaba esa palabra, una guerra que empezó cuando se presentan las medidas extraordinarias
y que duró varios años. Es una guerra, o sea, la policía... una guerra que empezó el FMLN, el bueno Sánchez Serén. Bueno, aquí has tenido invitados que lo han dicho mucho más claro que yo, que la verdadera mano dura que se ha hecho en este país, eso lo repite cada vez que tiene oportunidad Salvador Samayoa, por ejemplo, es la que se hizo durante el segundo gobierno del FMLN, y los datos ahí están. Si mataron a creo que son 1.400, casi 1.500 personas en 3 años, en horario, o sea, en supuestos enfrentamientos, 1.500 personas en un país de 6.5 millones de habitantes. ¿Qué provocó eso? ¿Que quieran diezmar las pandillas? No, o sea, las pandillas quisieron jugar, aceptaron esa apuesta y le declararon, y también actuaron y asesinaron a policías, a soldados, a familiares. Esa guerra la perdieron las pandillas. O sea, el saldo, creo que ni ellos mismos concebían que iban a sufrir tanto con esa guerra. El número de bajas, el número de clicas desarticuladas y en este tipo de componentes. Ese es el saldo de aquellos años. ¿Las pandillas están debilitadas a día de hoy? Es una pregunta que yo le recomendaría que no crea a pies juntillas, como dicen por allá, a quien le dé una respuesta tajante. Yo le puedo dar mi opinión. Las pandillas han tenido tiempos mejores, pero siguen estando firmes, en especial una, la Mara Salvatrucha. Las cifras de detenciones del año pasado indicaban que de todas las personas que se detuvieron, que fueron etiquetadas por la policía como pandilleros, como pertenecientes a cualquiera de estas estructuras criminales, casi el 70% era de la Mara Salvatrucha. Que está en sintonía, es un poquito más alto, pero está en sintonía con la presencia de esta pandilla respecto a las otras en los centros penales. Es decir, esa es la pandilla dominante en la actualidad y ya desde hace algunos años. Y eso lo dice muchísima gente que está metido en estos temas, es la pandilla mejor estructurada y la pandilla que mejor sabe reconvertirse ante los embates del Estado. Ok, voy al corte. Quiero preguntarlo también porque no solamente aquí ha habido dinero, aquí ha habido también entrega de puestos en mercados y otro tipo de prebendas que se han dado. No solamente ha sido dinero, tengo entendido. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito. Gánate una remesa extra al instante de $50 por un año al retirar tus remesas familiares en el sistema FedeCrédito. Porque mi tiempo es importante, con la app FedeMóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app FedeMóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano.
Bueno, estamos hablando que Roberto es vasco y yo le dije español. Claro, español vasco. Soy salvadoreño después de 19 años. ¿Eres salvadoreño también? Sí. Después de 19 años casado con una salvadoreña, 2 hijas salvadoreñas. Creo que qué bonito. Que me Qué puedo bonito. permitir decirlo, sobre todo porque lo siento. Por supuesto. Bueno, yo tengo 37 años en El Salvador. Ya va llegando. Bueno, yo decía, digamos, que no solamente dinero, también ha habido otro tipo de prebendas. Esto lo he escuchado muchas veces, se ha hablado y se ha escrito algunas veces en relación a diferentes municipios del país, sobre todo en el área de mercados, en el cual se ha dado o el control de las pandillas a través de agentes de seguridad privados, se le ha beneficiado con ese tipo de empresitas o se le ha dado puestos a pandilleros. Sí, bueno, se me ocurren muchos, a Popa, pues, por ejemplo, es un caso muy particular, pero yo vuelvo a lo mismo, es decir, si vos tenés un grupo poblacional con, ¿qué?, 300,000 personas influidas por el fenómeno, o más incluso ahora, ¿verdad?, este grupo poblacional te puede influir no solamente en una elección, sino que también en la vida pública, en lo que hacemos día con día. La persona que vos le compras el pescado en el mercado, la verdura, la persona que te lleva una bolsa en un supermercado puede tener algún tipo de influencia, alguna relación, etcétera. Entonces, yo sí creo que los mismos políticos y su mezquindad, la misma política salvadoreña, si se ha terminado favoreciendo del tema pandillas y además ha terminado afectando a todas las personas del entorno en aquellos sitios de mayor influencia pandilleril, ¿verdad? En este país hay muchas alcaldías, no voy a mencionar nombres, pero hay alcaldías que negocian puestos de mercado con pandilleros, pues, ¿verdad? En este país hay algunos o ha habido algunos proyectos de reordenamiento en los cuales la pandilla ha estado metida. En este país, incluso en el centro histórico, el periódico digital El Faro publicaba hace algún tiempo incluso cuáles eran las cuadras de influencia o de dominio de las pandillas. Hasta aquí llega el barrio 18, hasta aquí llega la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Y eso no es un asunto que escape a la realidad de la gente que camina por ahí o la gente que vende en los mercados, en las plazas públicas, etcétera. No es una realidad que escape. Entonces, ¿por qué le tiene que escapar a la alcaldía? ¿O por qué le tiene que escapar a la persona que pasa barriendo? O sea, hay alcaldes que es imposible que puedan gobernar sin tener alguna relación con ellos. Es que es imposible para... O darle algún tipo de prebenda. Yo creo, ¿verdad?, que es imposible para cualquier salvadoreño en este país que no tenga algún tipo de relación con alguien o de pandilla o influido, ya sea familiarmente, por amistad o por vecindad, ¿verdad?, con alguien de pandillas. No me diga el nombre, pero ¿quién es Noé? ¿Qué tan creíble puede ser Noé? Porque ya he escuchado expresiones de algunos de los acusados diciendo es la palabra de un delincuente contra la mía. Solo un inciso, ahora sí. Anotado Noé, en relación, para que no quede en el aire. Yo creo, es que, a ver, hablando del tamaño del problema que tenemos con las pandillas en El Salvador y con las cifras que ya hemos dado, a mí me parece también que no es lo correcto, bajo mi punto de vista, no sé cómo decirlo, echar leña en la hoguera de... A ver, una madre de un pandillero... No estamos pidiendo que dejen de extorsionar. Creo que no es una idea tan loca que esa persona a la que estamos pidiendo que deje de extorsionar con razón y con la ley en la mano, se le ofrezca una alternativa. Es que eso es la reinserción, eso es la rehabilitación a ellos. Pero ofrecerle una alternativa no puede ser interpretado lo mismo que hicieron los otros, negociar con ellos. Sí, que se interpreta así, de hecho, aquí está Noé, de hecho, el actual presidente de la República, siendo El Faro también público, lo firma Carlos Martínez esa investigación, una nota que se titula Nayib Bukele también negoció cuando era alcalde con las pandillas. Repito, negociar es tan amplio. Yo sí que veo una clara diferencia entre lo que conocemos que hizo Nayib como alcalde y estos casos de los videos, porque los casos que están expuestos en esa investigación son la liberación de las calles del centro, que en esas negociaciones con unos actores políticos, en el sentido amplio de la palabra, que están en el centro. Te puede gustar o no gustar, pero las pandillas están en el centro. Hace 20 años eran las asociaciones de vendedores.
las que tenían el verdadero poder. Desde hace ya unos cuantos son las pandillas. Para reordenar el centro, como hizo este alcalde, afortunadamente, yo creo que todos estamos orgullosos ahora de nuestro centro, hubo que liberar algunas calles y hubo que hacer algún tipo de negociación. Y se asignaron puestos en el mercado Cuscatlán. O sea, se le dieron puestos en el mercado a pandilleros. Eso está publicado desde hace 2 años también. Y otro caso era la beatificación de Monseñor Romero. La beatificación, no la canonización, la que fue el evento en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Ahí había un montón de gente, de personas que querían vender, porque es una aglomeración humana y quieren vender sus sodas. Se asignaron calles para familiares de una pandilla y para otra, pero todo eso remito a que la gente que nos esté viendo ahora busque ese reportaje y vea los detalles. Noé es un personaje, es alguien de la ranfla. Perdón, ¿es alto dirigente de la pandilla? Era, ahora si lo ven, bueno, de hecho... Le van a cortar la cabeza. Ajá, sí, parte de la negociación que la Fiscalía ha hecho con Noé, negociación, ven cómo la palabra sale muy seguida. Es seguridad. Es seguridad para él y para su familia. Ya. Porque las pandillas estas traiciones las cobran no solo con el que traiciona. De acuerdo. Pero él es una persona que tenía mucho conocimiento porque estaba en un puesto que le permitía tener todo el conocimiento. Indiscutiblemente. Yo lo entrevisté. O sea, varios compañeros del Faro lo entrevistamos en septiembre del 2012, en el contexto de la tregua, dentro de la ranfla nacional. No era de las voces más poderosas, porque ahí te estoy hablando del Sirra, del 13, del Diablito de Hollywood, pero ahí estaba, entre los líderes de cuando se había, entre comillas, vaciado Zacatecoluca, Zacatrás, y se había convertido el centro de mando al que fueron un montón de periodistas a hacer entrevistas. Ahora, supuestamente en todo lo que él habla, porque creo que fueron 14 días declarando, uno dice, Dios mío, ¿cuánto sabe este hombre y cuánta memoria tiene? ¿Puede tener tanta memoria y tanto conocimiento? Sí, yo sé que ayer uno de los invitados, Bertrán Galindo, a quien yo conozco, he entrevistado y tengo un buen concepto de él, le extrañaba eso. Como la declaración de Noé, repito lo que dije en un inicio, no la estamos conociendo ahora, sino que forma parte de los requerimientos fiscales, tanto de Operación Jaque como de Operación Cuscatlán. Desde ahí está bailando Noé. A ver cómo te lo grafico. Cómo él explica el organigrama de la pandilla pasado, presente y futuro no, pero casi. El número de clicas, perdón, el número de programas, el número de clicas, quiénes son los principales de cada una de las clicas. Es una información que yo, a día de hoy, cuando eso es una declaración que tiene años, por lo menos 2 o 3, sigo consultando, pero recurrentemente. Ahora mismo estoy preparando un reportaje para la BBC y ese es un material indispensable de trabajo, porque los nombres que aparecen ahí es muy fácil rastrearlos y ver que el testimonio de Noé, no te voy a decir que infalible, pero que sí es un testimonio muy confiable. Te lo digo por experiencia, no como acto de fe. Pero, o sea, y Noé era alguien que estaba en la ranfla. Y no solo. Noé, durante la tregua... ¿El otro testigo, Salomón? Ahora entramos con Salomón. Noé, durante la tregua, salió porque había cumplido su pena, ¿no? Sí, salió, y fue recapturado en 2016, ¿no? Y llevó palabra en la calle. O sea, ese era Noé. Es, cuando estamos hablando de grupos criminales, como tener el sapo, o sea, lo que toda policía o todo agente que investiga, fiscalía en nuestro caso, quisiera tener. Alguien que desde arriba del todo... eso es muy hollywoodiense, ¿verdad? Como agarraron al Capone por las finanzas, vaya. Pues eso es lo que pasó. Y el otro, Salomón, este sí que es rebautizado, en otros procesos se llama de otra manera, pero no voy a tener un problema yo legal. Salomón es un integrante de la 18 Revolucionarios, que es de por aquí cerquita, por cierto. Él operaba o se desarrolló como pandillero, si lo queremos ver así, en Las Palmas, en la comunidad de Las Palmas, ahí nomás. También yo a él lo conocí como uno de los negociadores del grupo de apoyo a Raúl Mijango durante el proceso de la tregua. Y de hecho yo me le acerqué un día que salíamos en una conferencia de prensa que nos habían invitado a todos al penal de Izalco, fase 1, todavía no estaban fase 2 y fase 3, en esa conferencia a la que llegaron medios nacionales, internacionales.
en los primeros meses, en las primeras semanas de la tregua, en el año 2012, al salir vi yo que alguien que había visto dentro estaba afuera. Al salir, iba por el carro. Y me le acerqué, estaba ahí dentro, sí, y intercambiamos, y le pedí el teléfono, como haría cualquier periodista en mi situación, con claro, 2 dedos de frente en mi situación. Y luego estuvimos, siendo él todavía parte, repito, uno de los hombres de confianza de la pandilla, a tal nivel que lo nombraron uno de las personas, de los ranfleros, que estaba autorizado para llegar a estas negociaciones, a estos encuentros con líderes políticos. Eso es indiscutible, eso no es de cuestión de opiniones. Que eran personas que tenían mucho conocimiento de cómo operaba la pandilla, eso es indiscutible. Que hayan luego dicho todo acorde a lo que ellos vieron y vivieron, ahí entraríamos en otro debate, pero que eran personas con capacidad para conocer, lo eran. Tengo que ir al corte. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen esta noche los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Revisamos lo que dice Ilcia, dice Roberto, cita el tuit de Roberto, @cguanacas, Crónica Guanacas, que el gobierno de Sánchez Serén fue el que verdaderamente topó las pandillas con una verdadera mano dura. Pregúntele si podría aclarar si el gobierno actual es el que está cosechando esos esfuerzos, le pregunta. Rafael Mengíbar dice, es prioridad el tema social con planes concretos y comprobables. A finales de los 80 ya habían investigaciones científicas sobre el origen de las pandillas, pero no atendieron las advertencias. Dice Omnium, el artista del hip hop, dice, creo que esa cifra que Roberto Valencia acaba de decir, 70,000 pandilleros aproximadamente, más colchón social, 7% de la población total, es algo que debemos analizar muy seriamente. Sería ingenuo pensar que un 7% de la población no tiene incidencia política. El analista Rafael Castellanos dice, lo más lamentable y peligroso fue que el gobierno, el Estado, negociara con pandillas, tregua y primera vuelta de votación de la elección 2014. Les dieron estatus de actor político y han crecido en ese rol. ¿Quién sabe hasta dónde lleguen?, afirma Rafael Castellanos. Dice Aníbal Osorio, ¿quieren decir que desde 2003 los resultados de las elecciones son resultados de fraude?
¿Por qué deberíamos creer que la última elección y las futuras no son resultado de fraude? ¿Pueden explicarlo? Les pregunta Aníbal. Y Dani dice, de todo esto hay algo que no se habla, la apatía de la población salvadoreña, ya que las personas solo se indignan pero no desean hacer algo o presionar a los políticos a hacer algo. Ya nadie sorprende esas negociaciones, ni las que hubo ni las que vendrán. Antonio Cuellar dice, en Sonsonate se liberaron todas las calles de puestos ilegales que interrumpían el libre paso de vehículos y personas. Se construyó una megaplaza y se ubicaron dentro de ella. Obviamente hubo negociación para tal efecto. No es lo mismo negociar que financiamiento, afirma Antonio Cuellar. Vamos al estudio para las respuestas. Eric, ¿con qué quiere empezar? Bueno, con el tema de reordenamiento, con el tema también de las negociaciones, yo también quisiera hacer un matiz con algo que decía Roberto sobre la gestión del alcalde Nayib Bukele, en ese momento alcalde, pues cómo se reordenó todo. Yo sí creo que a pesar de que al final puede haber algún tipo de cuestión positiva en todo esto, porque se toma en cuenta un grupo poblacional que históricamente puede haber sido tratado con injusticia, por llamarlo de alguna manera, creo que las cosas deben hacerse un poco más a la luz, desde una perspectiva un poco más transparente. Y debe haber también la posibilidad de que se cuestione y se reflexione sobre el hecho, pues, ¿verdad? Porque pasado el tiempo nosotros no podemos solamente agarrar ese acontecimiento y decir, miren, pero fue bueno, ¿por qué, verdad? Sino que también habría que valorar todas las implicaciones que hubo detrás, a quienes se dejó de lado en el reordenamiento, quienes pudieron haber sido afectados, etcétera. Entonces, creo que me sirve como punto de partida para decir que cualquier alcaldía o cualquier estamento del Estado, pues, en este país debe tomar en cuenta la pandilla o debe tomar en cuenta cualquier grupo poblacional como la pandilla, pero ese tomar en cuenta o esa negociación, ese diálogo debe ir un poco más hacia la transparencia y no olvidando que son grupos que generan crimen, que generan odio, que pueden llegar a generar terror, que pueden también, que delinquen, que no solamente se les mire como un grupo excluido, sino que también con un grupo que tiene poder de violencia, que influencia la política, etcétera, pues. Quiero preguntarte, retomar una pregunta de un amigo televidente, que repito un poco lo que dijo Roberto en relación a que pudo haber fraude en las elecciones últimas del país. ¿Piensas también que puede haber fraude? No lo sé, no te sabría decir. Yo creo que lo que pasó en la última elección va un poco más allá. Yo no dudo de que dentro del entorno de Nayib haya gente que pues pueda dialogar, ¿verdad? Platicar con las pandillas, con los barrios, con ese bajo mundo, pues, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la diferencia fue tan abismal y además el fenómeno fue tan claramente a favor de Nayib Bukele que creo que entran en juego factores mucho más poderosos incluso que el tema de acuerdo, pandilla. pero el 2014-2015... En el 2014 y 2015 evidentemente sí, a mi juicio, pudo haber incidido. no pudo haber incidido, ¿verdad? El tema pandillas, la pandilla en quién ganó, cómo ganó, ¿verdad? Y por qué ganó la elección. Ok. Hay dos preguntas fundamentales para ti. Una es si la directa, lo primera. Que dijiste sobre el gobierno Sánchez Serén y su política antipandilla, si realmente este gobierno está cosechando el debilitamiento que produjo ese gobierno en la pandilla. Sí, a ver, el descenso en las cifras de violencia homicida, algo que yo monitoreo desde hace muchos años, viene desde 2015. Ahí se alcanzó esa bestialidad que si me hubieran dicho a mí 5 años antes si El Salvador podía llegar a tener 103 homicidios por 100.000 habitantes, más el fenómeno de los desaparecidos, que esas cuentas van por aparte. Hubiera dicho que no 5 años antes de ese 2015. Desde ahí están bajando los homicidios, por diferentes razones. Decir que la situación actual, que es la más positiva que tenemos desde que se registra este fenómeno, eso es indiscutible para mí. O sea, luego podríamos venir otro día a otro programa para explicar los porqués, por qué está bajando. Ahorita no hay tanto tiempo, creo yo. Pero el descenso para mí es indiscutible y esta sociedad sigue teniendo un grave problema de desaparecidos. Eso al menos yo no lo voy a negar nunca, gravísimo. Pero las cifras de desaparecidos, el problema está desde que tengo uso de razón, desde que vivo en este país y antes. Y el año recién finalizado, 2019, el primer año de gestión del actual presidente,
las denuncias por desapariciones han descendido y esas cifras las da la Fiscalía, igual que las de violencia homicida, que en principio los da la policía, que uno podía tener ciertas suspicacias, pero en torno al día 20 de cada mes se juntan estas tres instituciones, que una viene del Poder Judicial, como es Medicina Legal, otra es el Ministerio Público, Fiscalía, y otra es el del Ejecutivo, Policía Nacional Civil, y homologan. Y normalmente suelen salir unas cifras ligeramente por encima de la que da la Policía Nacional Civil, pero para mí las cifras de la Policía Nacional Civil son muy confiables. Ok, pero ¿tú crees que es consecuencia de un actuar? No. El fenómeno que estamos viviendo en la actualidad es suficientemente amplio y consistente, llevamos ya 8 meses, y esas cifras ni siquiera durante la tregua se tuvieron tan bajas, las cifras de violencia homicida. Ok. Ojalá vengamos otro día a hablar de este sí, tema. con gusto. El interés de las pandillas en entrar a incidir en el área política, ¿viene de la tregua? La tregua es un punto, mira, en la evolución de las pandillas, que estamos hablando ya casi de 30 años, son finalísimos de los 80 cuando empiezan a aparecer en El Salvador los primeros deportados, tatuados, con sus vestidos de cholo, etcétera, etcétera. En esos 30 años, para mí, en la evolución de estos grupos criminales hay dos puntos de inflexión claramente definidos. Uno es el manodurismo, con una fecha simbólica, que es esa presentación del plan mano dura de parte del expresidente Francisco Flores en la colonia Dina, julio del 2003, y otra es la tregua. La tregua es el proceso que empoderó, es una palabra horrible, pero que empoderó a las pandillas y que las hicieron y que las confirmaron como actores políticos en el sentido amplio de la palabra. Eso es una consecuencia de la tregua, una consecuencia perniciosa de la tregua. La tregua es otro debate en sí. Yo no soy de los que cree que ese es un proceso. De hecho, la tregua salvó miles de vidas. Yo no soy de los que cree que es un proceso que hay que botar a la basura. Hay que analizar y rescatar lo que sea rescatable y censurar lo que sea censurable. Pero le dio a las pandillas cierta... Pero las pandillas ya estaban hechas antes de eso. Les dio esa conciencia, pero la mayor masacre, el mayor atentado que han cometido las pandillas se comete antes de la tregua, que es la quema de la Buseta, 2010. El paro de autobuses, que luego se repitió, el primero que habían hecho era en 2010, que es por lo que dio origen a la ley de proscripción. Es decir, las pandillas ya estaban hechas para 2011 y de hecho por eso fuimos a la tregua. La reflexión final que me gustaría hacer, que es un poquito vernos al espejo como sociedad. Yo trato de hacerlo como periodista y como ciudadano que forma parte de esta sociedad, porque es bien fácil, y yo creo que eso es algo que nosotros como salvadoreños hacemos con demasiada ligereza, culpar y agarrar unas cabezas de turco. Yo no tengo ninguna admiración por las personas que están siendo enjuiciadas ahora, pero me parecería un error que esto que está pasando lo circunscribamos a esos 6, 7 nombres que están sobre la mesa. Como sociedad, ¿qué hicimos cuando se hicieron públicos todos esos videos que ahora nos escandalizan? ¿Qué hicimos como sociedad? Los videos salen a lo largo de 2016. ¿Cuál es la siguiente cita electoral? 2018. Las elecciones de alcaldes y diputados. ¿Cómo votamos mayoritariamente los ciudadanos por los partidos que vimos que protagonizaron esos videos? Que ni siquiera hicieron el amago por esconder o expulsar. Veamos el perfil de... O sea, Annette Mason ahora mismo es el actual de la capital de la República. Aristides Valencia era la persona que era el candidato de la comisión política para hacerse con las riendas del partido en las internas que tuvieron hace unos meses. Benito Lara pasó de diputado a ministro, de ministro a asesor, y ese cambio fue por los números nefastos que tenía de depresión, por ese repunte. Es decir, como sociedad no sancionamos, creo que esa es una herramienta que tenemos, no solo hacer comentarios en redes sociales, pero deberíamos comenzar a sancionar con el voto y con otras herramientas democráticas a los actores políticos que creemos que nos están haciendo algún tipo de fraude. Qué lástima, digamos, que el tiempo se va demasiado rápido y que no podemos profundizar más, pero sería bueno que habláramos un día mucho más extenso sobre este tema. No lo voy a invitar, creo que es un tema que no hemos tratado con toda la profundidad que debemos y no le hemos dado la seriedad que tiene realmente. Bueno, gracias Roberto, muchísimas gracias a Eric. Yo, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar del coronavirus. Vamos a tener al viceministro, vamos a tener un experto de la OPS para poder hablar lo que está pasando en este momento, cuáles son las medidas que se van a tomar a futuro.
Hasta mañana, que pasen buenas noches.